Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a Diagnóstico Maipú. Y bueno, vamos a tratar de hablar un poco de hipoacusia y responder o tratar de responder todas las preguntas que tengan, ¿no? Vamos a hablar un poco de hipoacusia en general, como para tener una idea básica de lo que hay que saber y a lo que hay que estar atentos, ¿no? Bueno, primero, ¿qué es la hipoacusia o deficiencia auditiva? Es un trastorno sensorial que consiste en la incapacidad para escuchar sonidos y que dificulta el desarrollo del habla, del lenguaje y la comunicación entre las personas, ¿no? Puede ser unilateral si afecta un solo oído o bilateral si en algún momento puede llegar a afectar a ambos oídos. Aquí algunos conceptos un poco básicos. ¿Qué es oír y qué es escuchar? Oír es la acción de percibir un sonido. Consiste en la capacidad sensorial que tenemos para captar un sonido. Por ejemplo, en la calle podemos estar caminando y oír muchos sonidos. ¿Y qué es escuchar? Significa poner atención para oír a algo o a alguien. Por lo tanto, la acción de escuchar es voluntaria e implica intención por parte del sujeto. Generalmente en una charla, en una conversación con amigos, en una reunión, nosotros estamos escuchando porque estamos atentos a todo lo que se dice en ese lugar, en ese momento. ¿En qué momento de la vida se puede presentar la hipoacusia? Bueno, la pérdida de audición puede estar presente desde el momento del nacimiento hasta cualquier etapa de la vida y pueden tener causas congénitas o como causas adquiridas. Entre las causas congénitas que hay que tomar en cuenta están los factores hereditarios, las complicaciones durante el embarazo o el parto, por ejemplo, la falta de oxígeno en el momento de nacer, ictericia grave, durante el periodo neonatal especialmente. Niños que tienen bajo peso al nacer van a tener un riesgo aumentado de tener una pérdida auditiva. Infecciones que haya sufrido la madre durante la gestación, como ser la rubiola, la sífilis, son condicionantes para que el niño pueda tener o pueda nacer con una pérdida auditiva. El uso incorrecto de determinados fármacos durante el periodo de la gestación, como ser los aminoglucósidos o medicamentos citotóxicos, antipalúdicos o diuréticos, también son importantes porque pueden llegar a producir una pérdida auditiva en el niño que está naciendo. Entre las causas adquiridas, las más comunes, el envejecimiento, está bien, como todos los órganos del cuerpo, la audición o el oído es un órgano que va a ir envejeciendo y cada vez va a ir perdiendo rendimiento. No en todas las personas pasa esto, hay gente que tiene muy buena audición hasta pasado de los 80 o 90 años, que no necesitan ningún tipo de ayuda para escuchar, pero lo común es que a partir de los 60 años la audición vaya decayendo. Otra de las causas comunes de pérdida auditiva es la obstrucción del conducto auditivo por cera o por cuerpos extraños, que a veces son los motivos más comunes de consulta. Mucha gente que forma cera en gran cantidad. La cera se forma habitualmente y tiene que estar en el oído, pero hay gente que la forma en cantidad excesiva, entonces ocasiona una obstrucción del conducto y una pérdida de la audición, transitoria en ese caso. Padecer infecciones crónicas del oído, especialmente los niños, las otitis medias a repetición, a veces son un problema. Hay niños que tienen otitis cada mes, cada 2 meses, y esto ocasiona que puedan tener perforaciones timpánicas o incluso llegar a formación de tumores en el oído que ocasionan una pérdida auditiva, muchas veces transitoria y muchas veces definitiva. Sufrir enfermedades infecciosas como la meningitis, el sarampión o la parotitis también afectan la audición. Padecer traumatismos craneoencefálicos o en los oídos, golpes en el hueso que está detrás de la oreja, muchas veces ocasiona una pérdida auditiva definitiva cuando el golpe ha sido demasiado fuerte.
El consumo de algunos medicamentos que se prescriben en el tratamiento de infecciones neonatales, el paludismo, en la tuberculosis y también obviamente los medicamentos que son administrados para algunos tipos de cáncer ocasionan una pérdida auditiva. A corto, mediano, largo plazo, eso se va viendo cómo va la evolución. Y otra causa común de pérdida auditiva es la exposición a ruidos. La Organización Mundial de la Salud recomienda niveles de exposición a ruido en lugares de trabajo de un máximo de 85 decibeles durante 8 horas. Lo ideal es mantener hasta un máximo, o no llegar a estos 85, mantener un nivel de ruido de 60, 65 decibeles en ese tiempo. Pero en los lugares como ser las discotecas o lugares donde hay concentración de mucha gente, estaciones del tren, gente que está expuesta a ese ruido donde hay más de 100 decibeles a veces de sonido, la Organización Mundial de la Salud dice que uno no debería estar expuesto más de 15 minutos a esa intensidad de sonido porque a la larga va a ocasionar una pérdida auditiva que lo más probable no se pueda recuperar. Las pérdidas auditivas se pueden clasificar de muchas formas. Según el grado de pérdida auditiva puede ser leve, moderada, severa y profunda. La audición normal, en un audiograma, que es lo que se utiliza para medir la audición, va de 0 a 20. Eso se considera que si todas las frecuencias que uno puede escuchar están consideradas en esa franja, uno tiene una audición normal. Entre 20 y 40 y uno empieza a tener una pérdida leve de la audición. Entre 41 y 70 hay una pérdida moderada de la audición. Entre 71 y 90 ya se vuelve severa. Entre 91 y 120 es profunda. Y posterior a los 120 decibeles ya hay una cofosis, es decir, que el oído no percibe ningún sonido, tomando en cuenta que una pérdida profunda sería como escuchar el ruido de un motor cerca del oído. Entonces una cofosis es un paciente que ya perdió absolutamente todo tipo de conducción de sonido hacia el nervio. Según la ubicación también se pueden clasificar. Según la ubicación de la pérdida auditiva puede ser conductiva, cuando se ubica el problema desde el oído externo, desde el conducto auditivo externo o pabellón, hasta los huesecitos del oído, hasta el oído medio. Si hay algún problema a ese nivel, nos va a dar una hipoacusia conductiva. Y una hipoacusia neurosensorial va a ser la que se ocupa a partir del oído interno, todo lo que es la cóclea y el nervio auditivo. Si hay algún problema a ese nivel, nos va a dar una hipoacusia neurosensorial. Ahora, se pueden presentar combinación de ambos. Eso es una hipoacusia mixta. Un paciente puede tener un problema en la parte del oído medio y el oído externo, y también tener al mismo tiempo problemas en la cóclea y el nervio auditivo que alteran aún más la audición. Según el momento de aparición, ¿cómo puede ser la hipoacusia? Bueno, puede ser prelingual, en los casos en que aparece entre los 0 y 2 años, cuando aún no se ha desarrollado el lenguaje. Perilingual, entre los 2 y 5 años, cuando el niño ya está aprendiendo algunas letras, algunas palabras, y ya a los 5 años tal vez tenga un vocabulario un poco reducido. Y postlingual, cuando ya existe un lenguaje, es decir, eso se puede dar en personas mayores, niños mayores de 5 años hasta 90, donde la pérdida auditiva se va a presentar en este momento. ¿Cómo se puede reconocer los síntomas en una hipoacusia, o los signos en una hipoacusia, dependiendo las edades o el momento? En la etapa anterior al desarrollo del lenguaje, pueden haber síntomas, sino señales de alarma que uno puede tomar en cuenta. Como por ejemplo, un niño que no reaccione ante los ruidos fuertes. Puede ser que el niño esté durmiendo y que no reacciona ante una explosión o una puerta que se golpea muy fuerte o un grito. Puede pasar tal vez una vez que el niño está durmiendo muy profundo, pero si esto es muy frecuente, hay que tomar en cuenta que algo está pasando con la audición. Y también puede pasar que el bebé ya estaba empezando a balbucear o a decir alguna que otra letra y de un momento a otro deja de hacerlo y cada vez se retrae más. Entonces también hay que tomar en cuenta
esos signos de alarma y hacer la consulta. ¿Cómo es la evolución del lenguaje? Entre los 0 y los 2 meses, el bebé va a realizar varios sonidos y su forma de comunicarse va a ser con el llanto. Tanto el padre, la madre, los familiares que convivan con el bebé se van a dar cuenta, van a aprender a reconocer cuándo es un llanto por hambre, cuándo es un llanto por sueño o cuándo es un llanto cuando el niño está cansado de estar recostado. Se van a ir dando cuenta. Entre los 2 y los 4 meses es el comienzo del balbuceo. Principalmente van a aprender a decir gu, ta, pa, entonces van a empezar a jugar con eso los niños. Entre los 5 y los 12 meses ya va a emitir varios sonidos, sube y baja el tono de la voz, va descubriendo nuevos sonidos. Al año de vida es capaz de decir una o varias palabras. Entonces ahí el niño está ya aprendiendo nuevas palabras que va escuchando, tanto de los padres y de todo su entorno. Entre los 14 y 18 meses usa hasta 20 palabras distintas. Además de papá y mamá, ya aprendió a decir alguna que otra palabra extra. Entre los 18 y 24 meses, que es a los 2 años, ya puede usar alrededor de 100 palabras y va a hacer pequeñas frases o va a hacer pequeñas preguntas. Entre los 2 y los 3 años le encanta hacer preguntas, eso sí, el por qué va a surgir a esa edad, y el vocabulario es muy amplio, va a tener por lo menos unas 300 palabras para utilizar. Y entre los 3 y los 5 años, se entiende bien, es capaz de contar una historia de principio a fin. El niño a veces tartamudea demasiado, y si pasa esto hay que consultar con el pediatra, el otorrino o la fonodióloga, porque muchas veces el problema no está en el oído, sino a veces hay que revisar la lengua, porque puede tener algunos problemas donde le ocasionan el tartamudeo. ¿Cómo reconozco la pérdida auditiva en una persona mayor? Bueno, vamos a tener problemas para seguir una conversación que se produce entre dos personas. Muchas veces va a preguntar qué muy repetitivamente, o que no entendió lo que dijeron, o simplemente se va a callar. Si está en un ambiente en la calle, ahora en estos momentos, tomando un café, o en la casa con los familiares o con los hijos reunidos y todos hablan al mismo tiempo y está la tele prendida, tal vez no entienda lo que están hablando, entonces no participa de las conversaciones. O a veces va a tener problemas para diferenciar los sonidos agudos, no sabe de dónde vienen los sonidos más agudos o más molestos, no se da cuenta. Y va a referir muchas veces que tiene un ruido en el oído, o que tiene sensación de que el oído tiene una presión adentro. Esos síntomas y signos nos van a orientar de que algo está pasando con el oído y que lo más probable es que la pérdida auditiva se esté presentando en esos momentos. ¿Qué estudios se pueden realizar? Bueno, acá en la Argentina se hace un screening al nacer, donde se va a realizar autoemisiones acústicas para ver cómo está la cóclea, para ver si está funcionando bien, y los potenciales evocados auditivos, para ver cómo está funcionando el resto de la vía auditiva, desde el nervio auditivo hasta la corteza. De acuerdo a eso se va evaluando en primera instancia cómo está la vía auditiva de los niños. Este es un algoritmo que está en el manual de procedimientos de hipoacusia de la Argentina, donde se observan diferentes fases y qué hay que hacer en cada fase, qué estudios solicitar, qué alarmas tener en cuenta. Por ejemplo, al principio del nacimiento, la primera autoemisión puede ser ausente o presente. Si está ausente, se da el alta, pero hay que tomar en cuenta si este niño tuvo factores de riesgo, como ser ictericia, peso bajo al nacer, o tuvo la madre alguna infección. Entonces eso se considera alto riesgo. Si es alto riesgo, se va a hacer una revisión a los 3 meses, a pesar de que las autoemisiones le hayan dado presentes. Si es así, si a los 3 meses está todo bien, se le dará el alta. Si las autoemisiones por segunda vez están ausentes, entonces ahí se va a recomendar una consulta con el otorrinolaringólogo. ¿Para qué? Para que haga una evaluación de la parte externa del oído. Puede ser que tenga alguna obstrucción, alguna malformación en el conducto que por tal motivo no esté dando bien los estudios de autoemisiones. Si es así, se harán potenciales evocados auditivos
una timpanometría, y se irá viendo cómo está, si hay alguna alteración en el oído medio, y si hay alguna alteración en el oído medio, que podría ser fácilmente una otitis media, se hará un tratamiento y se reevaluará. Si los potenciales dan normales, el niño le dará el alta. Si los potenciales dan una pérdida de la audición entre leve y moderada, se hará una estimulación de la audición con o sin audífonos, de acuerdo a la pérdida que tenga en ese momento. Se hace estimulación auditiva y de lenguaje, y se pasará a un control con un equipo multidisciplinario para seguir evaluaciones con el niño, tanto con la fonoaudióloga, con el servicio social, el psicopedagogo, para ver cómo va la evolución de esa audición. Si es una sordera severa o profunda, bueno, igual se tiene que hacer una estimulación de la audición con prótesis auditiva. Si hay malas respuestas, va a un implante coclear. Y si hay alguna mejoría, habrá que hacer habilitación auditiva y de lenguaje. Muchas veces, si esta pérdida auditiva es profunda, lo que se hace es por unos meses mantener la estimulación del oído con los audífonos para posteriormente preparar a este niño para un implante coclear para permitir que desarrolle normalmente. ¿Qué se hace en los estudios? Se van a hacer, especialmente en el adulto, se hacen 2 estudios para hacer un diagnóstico de pérdida auditiva, principalmente. La audiometría tonal, que es un paciente que está sentado en una cabina sonoamortiguada, mientras el fonoaudiólogo o la fonoaudióloga le pasa unos sonidos, él va a levantar la mano cada vez que los escucha. Eso se pasa a diferentes frecuencias y uno va viendo qué tipo de pérdida tiene. Y la logoaudiometría es similar, solo que en vez de pasar sonidos, le va a pasar un listado de palabras y el paciente va a ir repitiendo. Esto nos da la información de que cuánto comprende el lenguaje el paciente. Una cosa es la audiometría, que nos informa qué está oyendo, a qué frecuencia, y otra, la logoaudiometría, que nos indica si está entendiendo lo que uno le habla. La timpanoimpedanciometría es un estudio para ver cómo está el oído medio, porque mucha gente que tiene patología de oído medio acumula mucho moco después de un catarro, hace una otitis media, y eso ocasiona también una pérdida auditiva. Y hay pacientes que no se condicionan a una audiometría tonal o una logoaudiometría convencionales, y lo que se pasa a hacer es un potencial auditivo como en un niño para ver una respuesta un poco más fiable. Bueno, esta es una audiometría. En el lado izquierdo vemos la audiometría. Este es un cuadro por arriba de 20, como les había dicho, es una audición normal. Cuando va por debajo de 20, uno va evaluando el grado de pérdida auditiva que tiene. Y en el cuadro de la derecha vemos que eso es una logoaudiometría. Eso es para ver cómo va la curva, a cuántos decibeles, a qué intensidad de la voz empieza a entender la palabra, y a qué intensidad de la voz repite todas las palabras que le haya dicho la fonoaudióloga. ¿Cómo se va a tratar la pérdida auditiva? Bueno, lo importante es la detección e investigación oportuna para disminuir las consecuencias de la pérdida en audición en edades tempranas. Por eso es muy importante el screening audiológico. La intervención de la fonoaudióloga de forma temprana y la rehabilitación auditiva una vez que se ha llegado a un diagnóstico. La utilización de audífonos para amplificar el sonido hasta volver audible para la persona. O sea, el audífono se le pone para que empiece a reconocer los sonidos, especialmente en un niño. En un adulto que ya conoce los sonidos, lo que se hace es volver a escuchar sonidos que antes no escuchaba. Entonces los va reconociendo más fácil. En un niño va a ir aprendiendo los sonidos nuevos. Existen otras herramientas que se pueden favorecer, que pueden favorecer la comunicación de las personas, como en la disminución de la audición, como la lectura de labios, los textos escritos o también el lenguaje de señas. De acuerdo a la clínica y a la patología del paciente, también va a haber muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, en cirugía de oído puede consistir en colocación de una prótesis, reemplazar un huesecillo del oído, reparar una perforación timpánica, etc. De acuerdo a lo que uno vaya viendo en la consulta, el resultado de los estudios, se van tomando diferentes conductas. Hay pacientes que van a necesitar implantes osteointegrados que van pegados al hueso para que la vibración vaya directamente al nervio auditivo y pueda conseguir una buena audición. El implante coclear, que ese ya es un dispositivo que va a ir insertado
hacia el nervio auditivo, y van a haber también implantes de tronco cerebral, que eso ya, a diferencia del implante coclear, va directamente a los núcleos cocleares en el tronco cerebral. Entonces, todas estas técnicas o cosas que se pueden hacer van a mejorar la audición, todo dependiendo qué tenga cada paciente, ¿no? Cada paciente es diferente. Por ejemplo, en la primera foto vemos un cambio de prótesis. A veces con esto solo se puede solucionar la pérdida auditiva. Los implantes osteointegrados van unidos al hueso y por vibración se transmite el sonido hacia el nervio auditivo. Y el implante coclear va una parte afuera y otra parte va directamente a la cóclea, donde el procesador manda la señal y ahí se van a transformar los sonidos para que la persona pueda volver a escuchar o puede escuchar dependiendo de la edad. ¿Qué consecuencias tiene la pérdida auditiva? Una de las principales consecuencias de la pérdida de audición es la limitación para comunicarse con los demás. En los niños con pérdida de audición no diagnosticada, el desarrollo del habla suele retrasarse y bastante. A veces uno toma en cuenta más que todo en las escuelas si el niño ve, no ve, pero a veces el trastorno o la pérdida de escolaridad se debe a que ese niño no estuvo escuchando bien y no entiende lo que le hablan. La pérdida de la audición en las enfermedades del oído, entre ellas la otitis media, puede tener efectos muy perjudiciales en el rendimiento escolar de los niños. Si las otitis medias son muy repetitivas, entonces esto va a ocasionar daños a nivel del oído medio e incluso, como lo había dicho anteriormente, ocasionar algunas enfermedades que requieran cirugía y, bueno, que bajen la audición bastante en los niños. Y las personas afectadas suelen tener mayores índices de fracaso escolar y necesitan más asistencia educativa. Si un niño no puede desarrollar la audición, no va a desarrollar el lenguaje y cada vez va a ser más difícil para él progresar en la escuela o subir en la educación, en el colegio, en la universidad. La idea es que a la edad más temprana que uno pueda empezar a hacer un diagnóstico de pérdida auditiva, mejores van a ser los resultados a futuro. Los problemas de comunicación pueden tener efectos también muy importantes en la vida cotidiana y generar sensación de soledad, aislamiento, frustración, sobre todo en las personas mayores que padecen la pérdida de audición. En el niño tal vez van a encontrar un niño frustrado, enojado, que los padres muchas veces no van a entender por qué, pero puede ser porque no entiende lo que le dicen, no entiende las órdenes, no las escucha, las comprende mal. En el adulto es un poco diferente, el adulto se va aislando, mientras menos escucha, más se aísla, menos participa de las reuniones, menos quiere preguntar las cosas porque le da vergüenza o se cansa de que la gente le diga que no escucha. Entonces esto le ocasiona una depresión y cada vez se va alejando más de todo lo que es la familia. Es importante hacer un diagnóstico en ambas etapas de la vida. El programa de detención temprana y atención en la hipoacusia trabaja para garantizar el acceso del recién nacido a los estudios tempranos de su capacidad auditiva y el tratamiento oportuno si lo necesita, según la ley 25415 del 2001. Si el estudio de emisiones acústicas, si el estudio revela un problema de audición, se prevé la provisión gratuita de audífonos y prótesis auditivas, así como la rehabilitación auditiva, porque una vez que tiene una prótesis o un audífono, hay que hacer una rehabilitación, no simplemente es darle el audífono y que el niño empiece a escuchar o que el adulto muchas veces empiece a escuchar. A veces hay que ayudarle con una rehabilitación por parte de una fonoaudióloga. La mencionada ley obliga también a las obras sociales, a las asociaciones de obras sociales regidas por leyes nacionales. Las entidades de medicina prepaga también deberían brindar prestaciones establecidas por esta ley. Algunos datos y cifras de la Organización Mundial de la Salud. Se dice que 466 millones de personas en todo el mundo padecen una pérdida de la audición discapacitante, de las cuales 34 millones aproximadamente son niños. Se calcula que para el 2050 más de 900 millones de personas, es decir, 1 de cada 10, sufrirá una pérdida de la audición discapacitante. El 60% de los casos de pérdida de audición en niños se deben a causas prevenibles. 1.100 millones de jóvenes entre 12 y 35 años de edad están en riesgo de padecer pérdida de audición por exposición al ruido en contextos recreativos.
Esto se da por los volúmenes altos en los lugares de discotecas o la utilización de audífonos a altos volúmenes. Aproximadamente una tercera parte de las personas mayores de 65 años padecen pérdida de audición discapacitante. Necesitan ayuda de una prótesis que le permita nuevamente recuperar la audición. La situación de las personas que padecen pérdida de audición mejora gracias a la detección temprana, a la utilización de audífonos, implantes cocleares y otros dispositivos de ayuda, así como el empleo de sustitutos del aprendizaje, como es el lenguaje de señas, y otras medidas que se pueden hacer, ¿no? Bueno, muchas gracias por escuchar y atento a sus preguntas. Bueno, muchas gracias René. Ha sido muy claro toda la exposición, un pantallazo general sobre la problemática. Y qué importante parece y se presenta la prevención, ¿no? En este cuadro, en este contexto, porque las últimas cifras que comentabas daban a entender que vamos a ser millones y millones las personas que tengamos algún tipo de pérdida auditiva, pero lo más importante es que esta pérdida se puede prevenir, ¿verdad? Claro, todas las pérdidas auditivas en sí se pueden prevenir, inclusive ya desde antes del nacimiento, no olvidarse de las vacunas, hacer los controles prenatales en las mujeres embarazadas, posteriormente al nacimiento hacer los estudios que corresponden, porque a veces muchos lugares te dicen, bueno, volvé en 2 o 3 meses, pero la idea es que el niño salga con un estudio de la clínica donde nació, como para tener una primera idea cómo está su audición, recuperar a las personas adultas cuando uno se da cuenta de que un abuelo, un padre, un tío se aísla, no participa en las conversaciones, no quiere venir, son signos que hay que tomar en cuenta y a decirle que él puede participar y tal vez pueda recuperar esa audición perdida, ¿no? Claro, eso va a depender de muchas cosas en particular. Primero, la edad, ¿no? Hay que hablar de qué edad tiene el familiar. Por decirte, si tu familiar tiene 80 años y eres la única persona a la cual no entiende, entonces puede ser que el problema no sea de él, sino que hablas demasiado rápido. Todo paciente después de los 60 años va perdiendo discriminación de la palabra. Mientras más rápido o más agudo sea el tono de la voz, te entiende menos. Entonces ahí tienes un problema. Muchas veces vienen a la consulta porque los mandan los familiares y me dicen que no escucho. Y cuando vos charlas con el paciente durante toda la consulta, te responde todas las preguntas. Y cuando le haces un estudio audiológico de control, tiene una pérdida seguramente por la edad, pero muchas veces no es un paciente equipable, no es para poner un audífono, no es para hacer otra cosa. Entonces uno ahí en la consulta pregunta, ¿y qué otra persona se queja del lenguaje o de que usted no escuche? Me dice, no, solamente mi hijo o solamente mi sobrino, o no entiendo a mis nietos, y a sus hijos sí, a mis hijos sí, porque me hablan claro. Entonces hay que tomar esas cosas en cuenta también. Claro, correcto. El oído funciona como la vista. Si vos antes podías ver a 5 cuadras el número del micro, ahora lo más probable es que la veas a una, porque la agudeza visual y la agudeza auditiva es lo primero que se va perdiendo. Entonces los tonos graves y gruesos se te van a conservar mucho mejor que lo más fino. El tinnitus o acúfeno es un ruido que lo percibe el paciente dentro de la cabeza, en el oído, detrás de los ojos. El tinnitus es una patología o un síntoma por así decirlo, de muchas enfermedades. Un tinnitus puede ser por un desgaste auditivo, que la audición te haya empezado a caer. Un tinnitus puede ser por contractura muscular. Un tinnitus puede ser porque tengas bruxismo. Un tinnitus te lo puede dar una rectificación cervical. Hay muchos pacientes que tienen colesterol elevado o triglicéridos o azúcar elevada y empiezan con ruidos en el oído y cuando los empiezan a corregir el ruido desaparece y la gran mayoría de los acúfenos no tienen un origen específico. Generalmente si hay una pérdida auditiva y un desgaste de la audición,
tienes la posibilidad de tener un ruido en el oído permanente. Generalmente el ruido puede aparecer simplemente por estados de estrés emocional. Tanto una alegría o una tristeza te pueden dejar un ruido en el oído permanente. No tiene un origen específico. Cura, de acuerdo a lo que uno va evaluando, se va buscando la causa, qué sé yo, si te encuentro que tienes una rectificación cervical, por así decirlo, y te mando a hacer kinesio, y con eso desapareció el acúfeno, esa es tu causa. Si encuentro que tienes una pérdida auditiva, un desgaste del nervio auditivo que no tiene otra solución más que ponerte un audífono, tal vez un audífono con un enmascarador de acúfeno, es la solución para vos. Va a variar de acuerdo a cada paciente. Sí, sería lo ideal realizar una audiometría por año, más si no tiene antecedentes. Si vos me dices, qué sé yo, mi abuelo perdió la audición a los 50 años, tal vez hay un antecedente familiar que estaría bueno que te lo vayas controlando. Es igual que eres hipertenso, si tu abuelo fue hipertenso, lo más probable es que tengas un componente hereditario, la diabetes, la pérdida auditiva. Entonces en esos casos es bueno hacer el control auditivo, no el de la licencia de conducir. Ese no es un control auditivo, ¿está bien? Eso es un barrido audiológico que les hacen de dos frecuencias, una media y una aguda, o una grave y una aguda, que no nos orienta nada. Pero sí es recomendable hacer una audiometría, por lo menos después de los 60 años, seguro, una vez al año, una vez cada 2 años, de acuerdo a qué resultado te dé. Bueno, la cera se produce igual que la lágrima o la saliva, es parte de nuestro cuerpo. Hay gente que tiene más glándulas formadoras de cera y forma en gran cantidad y no tiene otra forma que ir al otorrino para que le limpien. Porque cada vez que se mete el hisopo al oído va empujando la cera hacia el fondo y ahí se van formando los tapones de cera. En sí no es una enfermedad, pero sí hay como gente que transpira mucho, que puede tener más glándulas sudoríparas. Hay gente que tiene más glándulas formadoras de cera y no hay mucho que pueda hacer. El hisopo en sí está creado para limpiar el pabellón auricular. Todo lo que la gente te puede ver, las curvaturas de la oreja, apenas la entrada del conducto, para eso está hecho, pero no para llevarlo dentro del conducto. Controles audiológicos. Depende a qué edad tuvo la pérdida auditiva la madre. Si me dices tuvo una pérdida auditiva a partir de los 80 años, lo más probable es que no sea hereditario. Entonces ahí hay que hacer, como te digo, controles audiológicos después de los 60 años, una vez al año, una vez cada 2, de acuerdo a cómo te den los resultados. Es complicado, ahí hay que hablar mucho con los familiares. Eso va a depender en parte de la familia, y en parte con lo que logre hablar con el médico que lo trata, porque ahí hay que hacerle perder un poco la vergüenza al paciente de utilizar un equipo que lo ayude a escuchar. Es igual que utilizar anteojos, hay mucha gente que se niega, pero los necesita, o utilizar un bastón para tener equilibrio. O sea, el equipamiento audiológico es una necesidad para poder comunicarte. No es un lujo, no es nada que no puedas llevarlo. Entonces, si vos no te puedes comunicar, no puedes ver la tele, no puedes escuchar la radio, no participas en las charlas, por ese lado te tienes que entender que necesitas una ayuda. En sí, los niños no deberían utilizar auriculares para escuchar música en lo posible, porque la graduación de la música, ¿quién se la está dando? Tal vez el adulto. Hay que ver que ese adulto esté escuchando normalmente. Tal vez para él es un volumen bajo y para el niño es un volumen alto. Entonces ahí sí va a ocasionar un daño en el nervio auditivo del niño. Eso es interesante. Lo más importante para charlar con una persona que sabes que tiene dificultades para la audición es vocalizar bien, no hablar muy rápido, tampoco lento, pero tienes que vocalizar bien, tienes que mover los labios. Entonces, así te van a llegar a entender. Eso es lo principal para hablar, y hablar de frente. No le hables de espaldas, no le hables de lado. Trata de que si sabes que no escucha bastante, no tengas ruido ambiente alrededor, prendida la música, la radio, la tele a todo volumen. La idea es que le hables de frente, claro. No le hables si él está en la cocina y vos estás en la sala, o si se está bañando y le preguntas algo, porque lo más probable es que no va a entender. Entonces lo más importante es hablarles de frente, claro, articulando bien la voz,
que se vean bien los labios y en esa forma te va a poder ver y entender. Puede ser, pero hay gente que tiene de por sí el timbre de la voz grave y alta, que vos escuchas y se escucha en una reunión sin necesidad de micrófono y no tienen problemas auditivos. Pero sí en la gran mayoría de las personas hablar en voz alta es porque no te estás escuchando. Entonces tiendes a levantar la voz para escucharte claro, ¿no? Eso ahí hay que hacer un control audiológico. Sí, sí, eso de acuerdo a los estudios preliminares. O sea, ahí habría que ver de qué estamos hablando, si de un niño o de un adulto, qué tipo de resto auditivo tiene, cuánto escucha actualmente, si un audífono le rinde o no. Si un audífono no le rinde, no le sirve para comunicarse, lo más probable es que sea un candidato a implante coclear. Si es un paciente que tiene una mala formación en el oído y lo único que tiene viable es el nervio o la cóclea, es un candidato para implante coclear o otro tipo de implante. Eso va a depender de cada persona, cada patología que uno vea. Gracias por la oportunidad de hablar un poco de esto, que es un problema que cada vez es más frecuente en toda la comunidad.